Buenas tardes, vamos a exponerle nuestro proyecto de inteligencia artificial. Los integrantes son Manuel Guillermo Portilla, Juan Camilo Jiménez y quien les habla, Santiago Rugel de Rueda. La primera etapa que realizamos para este proyecto es la definir nuestro objetivo con el que vamos a trabajar todo el proyecto, que es aplicar algoritmos de árbol de decisión para la clasificación de casos de bajo peso en recién nacidos. Una vez definido nuestro objetivo, pasamos a la definición de nuestro dataset a utilizar. Este dataset consta de la información de nacimientos en institutos de salud de Bucaramanga del año 2020 a 2021. Este dataset cuenta con 40 atributos, con 7.847 instancias. Los diferentes atributos con los que cuenta este dataset básicamente son diferente información sobre el lugar de nacimiento, o sea, la institución donde nace el recién nacido. También consta con información del recién nacido, con el sexo, el peso. También consta con diferentes tipos diferente información en cuanto a los datos de la madre y a los datos del padre. Aquí podemos ver todos los diferentes atributos con los que cuenta el dataset. Una vez definido el dataset, pasamos a hacer las transformaciones. Entonces, para nuestro proyecto, decidimos usar únicamente los atributos del sexo del bebé, el peso del bebé en gramos, la talla en centímetros, el tiempo de gestación de la madre, la edad de la madre, y decidimos crear una clase que básicamente nos va a permitir eh, clasificar los diferentes pesos del bebé, ya sea bajo peso, peso normal, sobrepeso. Entonces, una vez tenemos estos atributos definidos, descartamos el resto de atributos cuya información no represente información significativa para nuestro proyecto, y también decidimos deshacernos de los valores nulos. Sobre los trabajos similares que encontramos, uno de los más importantes fue recién nacidos con bajo peso, causas, problemas y perspectiva futuro, que básicamente lo que hizo fue estudiar las influencias que tenía la contextura física de la madre y demás factores biológicos en el peso y el parte, digamos, del neonato. Siguiente trabajo fue comportamiento del bajo peso al nacer y repercusión sobre la mortalidad infantil en el quinquenio del 2001 al 2005, que este trabajo lo que hizo fue tomar en cuenta datos de recién nacidos con bajo peso, usándolo como indicador importante y evaluar con esto los resultados que se le dio a la atención prenatal. El siguiente trabajo fue diferencia en peso de nacimiento promedio según tres variables biológicas en recién nacidos normales. Entonces lo que hizo acá fue, digamos, comparar los pesos de los recién nacidos, o sea, los datos de los recién nacidos con peso normal y con los de bajo peso, y se señaló que, digamos, de las características más importantes en la variabilidad de esos valores es las características antropométricas, nutricionales y socioculturales junto a las demográficas de la madre. Los, los factores maternos asociados al bajo peso al nacer. Se realizó un estudio retrospectivo, analítico, de los casos y los controles donde se ingresaron partos con diagnóstico de recién nacidos de bajo peso al nacer. Se sacaron que, como información más importante, el promedio de las madres gestantes, que suele tener recurrentes casos similares a estos, que, pues bueno, que era entre alrededor de 26 años, también en la cantidad de gestaciones que había tenido antes la madre, el intervalo intergéstico y luego la cantidad de controles prenatales que se le realizó. Y por último, los factores de riesgos asociados al bajo peso. Básicamente de aquí se trata que los recién nacidos con bajo peso tenían un mayor riesgo de mortalidad y morbilidades que los recién nacidos con peso normal, y que esos factores, bajo qué condiciones podía terminar desembocando en nacimientos con condiciones
similares a estas. O sea, qué tan probable es de que terminara teniendo ciertas características y desarrollando más. Entonces se estudiaba las coincidencias que tenían unos casos con otros para sacar más o menos una base de datos y un promedio. El modelo que utilizamos es de árbol de decisiones, utilizando Machine Learning, que básicamente árbol de decisiones son unas técnicas de minería de datos, los cuales busca preparar, sondear y explorar los datos para sacar una información oculta en ellos, digamos una información que es común entre unos y otros, y eso para abordar una solución de los problemas de predicción, clasificación o segmentación de los datos. Y estos árboles de decisión crean un modelo de clasificación que es posible clasificar gracias a esto diferentes grupos o incluso llegar a pronosticar valores de ciertas variables o criterios basados en los valores de variables predictorias. Ahora, para la parte del planteamiento de pruebas, la prueba que decidimos aplicar empieza cuando nosotros dividimos el dataset en tres muestras. La primera muestra contiene la totalidad de los datos del dataset o el 100%, aproximadamente 10.500 instancias. La segunda muestra contiene el 50% del dataset, aproximadamente unas 5.700 instancias. Y la tercera y última muestra contiene el 25% de los datos del dataset, aproximadamente unas 2.700 instancias. Ahora, a estas tres muestras le aplicamos el algoritmo J48 usando Stratified Cross Validation en Weka con el fin de hacer un árbol de decisión. Y después de hecho este proceso, tomamos los resultados que obtenemos de Weka. Y por el lado de las métricas que decidimos usar, aprovechando también todo el tema de que lo vamos a hacer en Weka, decidimos trabajar con la F-Measure. Y como esta métrica requiere de las métricas de Precision y Recall, estas dos otras métricas también las vamos a tener que usar. Ahora, para la realización de las pruebas contamos con los siguientes equipos de cómputo pertenecientes a cada uno de los miembros del equipo de proyecto. Ahora, por el lado de los resultados, vemos que este es el árbol de decisión que se genera, es una fracción del árbol de decisión que se genera. Podemos observar que el árbol empieza a validar desde el punto de tiempo de gestación, desde el atributo de tiempo de gestación, empieza a comparar las semanas de gestación y el árbol empieza a comprender que si son menores a cierto número de semanas o si son mayores a cierto número de semanas, se pueden considerar como un parto prematuro o un parto normal. Después de esto, el algoritmo empieza a evaluar basado en el peso del bebé y basado en el peso normal que nosotros creamos en un atributo clase previamente en todas las transformaciones que le aplicamos al dataset. Ya con esto, el árbol empieza a comparar, empieza a aprender y empieza a clasificar los resultados basados en el peso y el tiempo de gestación. En el caso del 100% de los datos, el árbol fue capaz de clasificar correctamente el 97.77% de las instancias totales. En el caso del tamaño del 100%, obtuvimos un resultado para la precision, el recall y el F-measure aproximadamente de 0.97 para la precision, un 100% para el recall y un 0.98 para el F-measure. También tenemos la matriz de confusión, donde podemos ver que la clase dominante en el caso del 100% de los datos es la clase peso normal. Ahora, para el 50% de los datos, el algoritmo es capaz de clasificar correctamente el 97.53% de las instancias totales, de 5.270 instancias, y los valores de la precision para esta muestra son de 0.97%, el recall es un 100% y el measurable va a ser un 0.98%. De este mismo modo, vemos que para el atributo clase, el valor dominante sigue siendo el peso normal. Ahora, con el 25% de los datos, el algoritmo es capaz de clasificar el 97.38% correctamente
o lo que es lo mismo 2566 datos, y los valores que toma la precision, en este caso es de 0,97%, el recall sigue siendo de 100% y el of measure sigue siendo de 0,98%. Del mismo modo, para el atributo clase, el tipo dominante sigue siendo peso normal. Ahora, teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos, podemos darnos cuenta de que el algoritmo va perdiendo precisión a menor cantidad de instancias hay de las cuales clasificar. La precisión se va haciendo menor a menos datos tenemos. Bueno, y por último, en cuanto a las conclusiones que logramos identificar al momento de determinar nuestras pruebas, encontramos que el árbol necesita de los atributos de talla, edad madre y sexo para poder aprender a clasificar correctamente los datos. Sin embargo, estos no se ven reflejados en el modelo gráfico del árbol mismo. Podemos concluir esto debido a que el árbol no se crea en la ausencia de estos atributos mencionados anteriormente. La presencia de una mayor cantidad de datos que pertenecen a la clase peso normal en comparación con las demás clases, esto puede llegar a causar errores debido al reducido tamaño de la muestra que tiene el algoritmo para aprender a clasificar los datos en estas clases. Otra conclusión a la que llegamos es que al momento de realizar la clasificación en muestras más pequeñas del dataset, es más notable el problema que causa la baja población de datos pertenecientes a clases distintas a peso normal, ya que podemos observar que el porcentaje de instancias clasificadas correctamente disminuye a más pequeño sea el tamaño del dataset. Y por último, al reducir el tamaño del dataset para obtener una velocidad de construcción del modelo más baja, estamos reduciendo la precisión con la que trabaja el algoritmo. Aquí pueden ver las diferentes bibliografías que utilizamos, donde basamos todos nuestros datos que utilizamos. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.